Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. Aquí están. Es noticia Ecuador. Se intensifican los cierres de campaña por la presidencia y se intensifica la guerra sucia contra la fórmula de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la verdad sobre su plan económico, el de Arauz Rabascal? ¿Alguna vez se habló de la desdolarización de la moneda local? Vamos a analizarlo. En noticia El Salvador. Tribunal Supremo Electoral pide a los observadores internacionales que adelanten el envío de las misiones al país. Los comicios se celebrarán el 28 de febrero y están marcados por la violencia política. El pasado domingo se produjo un ataque mortal contra una caravana del FMLN. Además, los magistrados del TSE han recibido denuncias de muerte, lo han denunciado esta jornada. Es un complejo escenario que analizamos. Y en noticia Myanmar. Sin conocer su paradero desde el pasado lunes, ya se sabe que la depuesta líder civil San Suu Kyi está detenida en su casa y así permanecerá. Las fuerzas militares la acusan de incumplimiento de varias leyes, de la posesión de dispositivos de comunicación de manera ilegal y de haber cometido fraude en las pasadas elecciones, en donde ganó por abrumadora mayoría. ¿Por qué algunas naciones de Occidente buscan involucrar a China en esta crisis? Profundizamos en ello. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, cierra el periodo de campaña electoral, pero no el de la campaña sucia contra el candidato que lidera las encuestas, Andrés Arauz, por su filiación con la Revolución Ciudadana. Medios internacionales se hacen eco del fake news y de la opinión de un escritor al servicio de intereses del capitalismo. No escatiman en estratagemas para atacar la fórmula presidencial, que tiene más posibilidades de ganar, incluso, según algunas encuestas, en primera vuelta. Este miércoles fue la fecha de cierre de las campañas en la carrera por la presidencia ecuatoriana. Andrés Arauz, en binomio con Carlos Rabascal, candidatos del partido Unión por la Esperanza, que aglomera el movimiento revolucionario y correísta, sigue a la cabeza en intención de voto según todas las encuestadoras. Sin embargo, la campaña que no cesa es la de la guerra sucia que han tramado agencias internacionales de información, reproduciendo noticias falsas sin presentar evidencias. Así lo ha hecho el medio Clarín de Argentina, al acusar a Arauz de ofrecer una suma de dinero a quienes voten por él. La acusación es ilógica, puesto que el mismo sistema electoral ecuatoriano asegura que el voto es secreto. Por lo tanto, no hay manera de saber por quién votará cada persona. Esta noticia falsa parte de que Arauz ha ofrecido, en realidad, durante su campaña, una ayuda económica a las familias que han sido golpeadas por el COVID-19. Pero este no ha sido el único medio de manipulación mediática para atacar la fórmula del partido UNES y beneficiar a la derecha ecuatoriana. El escritor y antes ciudadano peruano, pero ahora nacionalizado súbdito español, Mario Vargas Llosa, salió en un video de campaña a favor del candidato derechista y banquero Guillermo Lasso. Aunado a esto, Guillermo Lasso, en una desesperada huida hacia adelante, que comprueba que, en las encuestas de los últimos días, el candidato Yacu Pérez lo ha superado en intención de voto, declaró en entrevista su eventual apoyo a Yacu Pérez. Quiero hacer una declaración muy enfática que le puede sorprender a usted. En el mundo de Dios todo puede pasar en el último momento. Si Yacu Pérez pasa la segunda vuelta, téngalo por seguro. Desde hoy declaro mi apoyo a Yacu Pérez. No obstante, Pérez en su cuenta Twitter despreció el apoyo del banquero por su cercanía al gobierno de Lenín Moreno. La derecha ecuatoriana no deja de buscar estrategias para socavar el liderazgo de Andrés Arauz de cara a las elecciones a realizarse el próximo domingo 7 de febrero. Pero hasta ahora nada le ha dado resultado y el candidato de la Unión por la Esperanza sigue a la cabeza de las encuestas.
Y es justo en ese escenario en donde comienzan a darse los cierres de campaña, sobre todo por la presidencia en tiempos de pandemia. De esto le preguntamos a Denise Herrera, nuestra corresponsal desde Quito. Hola Denise, adelante, muy buenas noches. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, como escuchábamos en el informe, en medio de esta campaña electoral también se desarrolló la campaña sucia, así denunciada por el candidato del Centro Democrático, Andrés Arauz, justamente quien se vio envuelto en diferentes acusaciones sin argumento, y además también existió ya previas aclaraciones en torno a uno de los temas que fue primero el supuesta entrega de $250 a familias. Sin embargo, de la propia campaña salió justamente desmintiéndose esa información, y a pesar de eso vimos que Clarín lo replicó, y asimismo bastante desinformación en torno a las propuestas que ha tenido Andrés Arauz, como justamente es el plan de activación económica a las familias ecuatorianas con la entrega de $1,000. Igual él lo ha sabido explicar bastante bien en torno a cómo se dará ese dinero y además a qué sector será entregado. Principalmente, Tati, justamente como lo has mencionado, esto se da en medio de la pandemia, donde Ecuador ha sido uno de los países más golpeados por la COVID-19. Inclusive, actualmente se vive un momento bastante preocupante en torno a la situación sanitaria, principalmente cuando las autoridades locales, principalmente de la provincia de Pichincha, de la capital en Quito, han dicho que posiblemente Quito ya está entrando en una segunda ola de casos de coronavirus. Ya se superan a nivel nacional más de 250,000 casos confirmados de COVID-19, más de 15,000 muertes, y son cifras bastante también alarmantes, ya que conocemos también al inicio de la pandemia en Ecuador nunca se pudo esclarecer el tema de las muertes, particularmente en la ciudad de Guayaquil, y en medio de todo esto también se ha generado por parte de la campaña sucia contra Arauz también la desinformación en torno al acercamiento que tuvo el candidato por Centro Democrático Andrés Arauz al presidente Alberto Fernández en torno a la obtención de un plan de vacunación con la Sputnik V. Recordemos que el gobierno de Lenín Moreno obtuvo la vacuna Pfizer, 86,000 dosis, confirmó el gobierno de Moreno. Sin embargo, han llegado 5,000, de las cuales 8,000, quiero decir, de las cuales inclusive en su distribución se ha visto envuelto en un escándalo el ministro de Salud por distribuir primero a personas de su núcleo familiar y no a las personas que merecen eso, que son los médicos, quienes inclusive también durante esta pandemia han hecho diferentes acciones reclamando que no han sido pagados, que no tenían insumos de bioseguridad, y además también diferentes casos de corrupción que se dieron justamente dentro de los hospitales públicos del país. Sin embargo, Tati, a pesar de todas esta campaña y de esta también estamos prácticamente a días de las elecciones, donde Andrés Arauz sigue siendo el candidato que tiene la mayor, lidera la intención de voto en el país. Justamente muchos analistas puntualizan que este ataque también se da debido a esto, y a pesar de todo esto también ha habido diferentes pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral en torno al tema. Inclusive un propio consejero inició una acusación en contra de Arauz, por supuesto, por esta fake news de los $250. Asimismo, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tati, continúan con el calendario electoral, donde un tema central también era el tema de los parlamentarios andinos. Si bien ya se ha confirmado que hay más del 80% de impresiones de papeletas de parlamentarios andinos, aún no se conoce qué pasará justamente la distribución en los recintos del exterior. Recordemos que varios recintos también no podrán estar habilitados debido a las diferentes decisiones que toma cada gobierno, esto debido a la pandemia, por lo cual inclusive el propio Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado y ha dicho que buscarán una resolución para poder resolver este tema. Mientras tanto, también, Tati, dentro del calendario se espera que mañana justamente inicie, por así llamarle, las elecciones, ya que mañana comienza también la campaña y el sufragio de las personas privadas de libertad. Las autoridades han indicado que son 8,307 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que podrán sufragar, y asimismo se espera que el día viernes se avance con el programa Voto en Casa. Son justamente 653 personas con discapacidades físicas superior al 75% quienes sufragarán desde sus hogares con medidas de bioseguridad, y asimismo el día domingo 7, el día de las elecciones, podrán también acercarse a votar las personas con discapacidad. Aquí habrá una excepción debido también al protocolo de bioseguridad, donde podrán sufragar con la compañía de hasta 2 personas.
Todo esto es lo que está en juego. Estamos muy pendientes de todo ese proceso de cara al próximo domingo, ya prácticamente en esta recta final. Mañana recordar, Denise, con eso te despido, que cierra definitivamente las campañas de todo tipo a las 12 de la noche, hora local, allá en Ecuador. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Hugo Villacrés, es analista económico, catedrático universitario, nos acompaña también desde Quito. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve a través de Telesur. Muchísimas gracias. De inmediato preguntarle lo que ya nos planteábamos, comenzando Es Noticia, en titulares. ¿Se habló en algún momento por parte de la campaña de la Revolución Ciudadana de Arauz Rabascal de una desdolarización de la moneda local? ¿Usted lo escuchó? Mira, que hay que ser enfáticos. Ninguno de los 16 candidatos, menos aún Andrés Arauz, ha llegado a hacer desdolarización. La dolarización se basa en el Ecuador en 3 herramientas fundamentales y todos deben conocer. ¿Qué es la moneda? La moneda es una unidad de cuenta, es un depósito de valor y es un medio general de pago. Lo que ha dicho Andrés Arauz es que va a fortalecer la dolarización y para eso se necesitan una serie de herramientas, sobre todo para fortalecerla como unidad de cuenta. Y entonces Andrés ha hablado de la posibilidad de que lleguen dólares desde el extranjero y que también se evite la salida de dólares de la economía ecuatoriana. En ese contexto ha sido enfático el candidato de la Unión por la Esperanza en manifestar que no solamente que va a mantener, sino que va a fortalecer la dolarización, como lo han dicho los otros 16 candidatos que están en esta contienda electoral. En todo caso, vemos que se trata sin duda por las distintas situaciones que puedan registrarse con los distintos temas, profesor, que son 15 contra 1. Guillermo Lazo en esta campaña, por ejemplo, acusa que en algún momento Andrés Arauz ha pensado en eso, en desdolarizar la economía nacional. Lamentablemente lo que usted dice es cierto, Tatiana. Hemos vivido una campaña que está viciada por varios elementos, desde la prensa local, especialmente la radio y la televisión, se han hecho eco de todas las propuestas de uno de los candidatos, del candidato de la derecha, en contra de las propuestas del candidato de UNES, del candidato de la Unión por la Esperanza. Y esto se ha visto reflejado también en los debates, en el debate, por ejemplo, que hubo organizado por el Consejo Nacional Electoral, constantes ataques de los 15 candidatos contra el candidato que lidera las encuestas. Esto evidentemente se vio reflejado en un repudio por parte de la ciudadanía que finalmente tuvo su eco en las encuestas, es decir, cuando se hizo el análisis posterior a lo que sucedió dentro del debate, se pudo evidenciar un incremento en la diferencia que Andrés Arauz tiene sobre sus opositores. Es decir, todas estas estrategias que se han utilizado desde la campaña sucia, desde los medios locales, pasando por medios internacionales, ustedes hablaban de Clarín, pero también lo que ha sucedido en Colombia, por ejemplo, cuando se ha hablado de un probable financiamiento de ELN, que después ha sido desdicho por la misma periodista, cuando ha manifestado de que en efecto todavía son datos primarios y que no han sido debidamente investigados. Entonces, todo este orquestamiento, tanto de la prensa local como de cierta prensa internacional, no ha dado resultados y hoy por hoy es Andrés Arauz quien está liderando la intención de voto a escasas 24 horas de que se cierre la campaña y entremos en este silencio electoral para que los ecuatorianos puedan meditar su voto de cara al 7 de febrero. Profesor Villacrés, ¿y por qué cree usted que no ha hecho mella toda esta campaña sucia? Decimos en la parte baja de la pantalla, juego limpio. Señores, queda muy poco, pero vemos que es una guerra sucia por distintos lados. ¿Por qué cree usted que no ha dado resultado? Mire, yo creo que por 3 elementos fundamentales. El primero, cuando existe desempleo y cuando la refrigeradora está vacía, los ecuatorianos, los votantes no comen cuento. Entonces, más allá de lo que se pueda decir en el discurso, más allá de toda esta campaña publicitaria orquestada desde la parte internacional y desde la parte local, los ecuatorianos hoy por hoy sienten desempleo, sienten sus refrigeradoras vacías y, por supuesto, sienten que con el gobierno de Rafael Correa estuvieron mejor de lo que están hoy día. Ese es el primero, el gran elemento y el fundamental. El segundo,
hay escándalos que no suenan en las grandes televisoras nacionales, pero que sin duda alguna el pueblo ecuatoriano se da cuenta. Fíjese, al Ecuador llegaron alrededor de 8,000 vacunas y hay todo un escándalo acerca de que el ministro de Salud habría vacunado primero a sus familiares y que no se sabe cuántas dosis se han suministrado y que no serían las personas que están en primera línea de batalla contra el coronavirus en los hospitales quienes habrían recibido estas vacunas. Se había anunciado una segunda llegada de vacunas la semana anterior, una tercera llegada esta semana, pero de eso no ha habido ninguna vacuna adicional. Entonces el pueblo no come cuentos, el pueblo sabe que evidentemente se están vacunando. Están en el sector político y están dejando en última línea a los pobres, a los que más necesitan. Y tercero, porque acá no sé si ocurre lo mismo en toda América Latina, pero acá la gente normalmente se va por aquel que ve que todo el mundo está tratando de atacar. Y eso es lo que sucedió en el debate. El debate era lo que llamaríamos aquí en el barrio todos contra uno, carga montón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo se dio cuenta, el pueblo se hizo a favor del que estaba solo en el debate y por eso no solo que lidera las encuestas, sino que el debate le sirvió para subir aún más en la intención de voto y lo que usted manifestaba, Tatiana. Muy cerca, creo yo, si las cosas se dan, de que el día domingo el Ecuador pueda tener un presidente electo de la República. Carga montón, 15 contra 1, eso está bueno para un titular. Carga montón, como dice, de manera local allá en Ecuador. Ahora, volviendo al tema económico, profesor Villacrés, ¿quién tiene, en términos económicos y del análisis riguroso, un programa que realmente le permita a la gente pensar en que dentro de no muy poco tiempo podrá haber una luz al final del camino en medio de tamaña crisis económica que está viviendo el país? Mire, Tatiana, se enfrentan dos modelos. Un modelo que ha gobernado junto a Lenín Moreno en estos 4 años y que ha generado desempleo. De hecho, las estadísticas del INEC no fueron publicadas, debían haber sido publicadas la semana anterior y hasta el día de hoy no se publican. ¿Por qué? Porque están tratando de favorecer a un candidato, porque nos dice la realidad del país, un país que está sumido en el desempleo, un país en donde ha subido la pobreza y un país que encuentra en la propuesta del candidato Andrés Arauz elementos pragmáticos que le sirven no solamente al pueblo, sino también al empresario para fortalecer a través de una política contracíclica la economía local. Entonces, lo primero que ha planteado el candidato Andrés Arauz es entregar un beneficio no contributivo, es decir, un subsidio a 1 millón de familias ecuatorianas, que sería más o menos, cada familia en el Ecuador está conformada por alrededor de 4 miembros, 4 millones de ecuatorianos que recibirían en promedio $1,000 por familia. Esto permitiría reactivar la economía local porque sería para consumo interno de bienes de primera necesidad, de víveres, aquello que han manifestado los multilaterales en varios congresos, en varios momentos, y aquello que han manifestado algunos premios Nobel de Economía, como Esther Duflo, como Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, y que se está aplicando en otras economías. Lo mismo es lo que propone Andrés Arauz para la economía ecuatoriana con una política contracíclica. A eso ha sumado, por ejemplo, la promesa de 800,000 empleos, pero empleos dignos, con afiliación a la seguridad social, con todos los beneficios de ley, y ese tipo de empleos inclusive podrían recibir parte del pago por parte del Estado durante el primer año, con el compromiso de que las empresas los tengan contratados por un periodo muchísimo más amplio. Entonces ahí hay una oferta clara, hay una oferta. Esto implicaría, profesor Villacrés, permítame, le pregunto con respecto al plan del empleo, a revertir las decisiones del plan de emergencia de empleo del presidente Moreno. Por supuesto, es que las estadísticas son claras y por eso no se quieren publicar y por eso no se han hecho las ruedas de prensa que normalmente hacía el INEC para publicar. Desde la semana anterior estamos esperando los analistas que exista claridad en la cantidad de desempleados. Lamentablemente esto ha subido y claro, la idea sería romper esa tendencia del gobierno que actualmente lidera Moreno, pero que se encuentra asesorado por Lasso y algunos otros miembros de la derecha. De hecho, quien fuese candidato a vicepresidente por el Partido Social Cristiano es actualmente
el ministro de Finanzas del presidente Lenín Moreno, es decir, Mauricio Pozo, quien fuese candidato de la derecha hace 4 años, es hoy su ministro de Finanzas. Esto para que usted pueda ver cómo está la política en el Ecuador. Pero claro, Andrés Arauz ha ofrecido el uso de la banca de desarrollo local para generar más crédito para el sector productivo, para generar crédito para los gobiernos autónomos descentralizados, para generar construcción de obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado, y todo eso es generador de empleo al fin del día. Pero además, en otro de los temas que les preocupa a todos los ecuatorianos, Andrés Arauz se ha comprometido, y existe una carta del presidente de Argentina y existen acercamientos adelantados, entiendo yo, con el gobierno de Rusia, para que todos los ecuatorianos, en un alto porcentaje, estoy hablando de 9, 10 millones de ecuatorianos, puedan ser vacunados hasta finales de este año, con lo cual estaríamos al menos con la pandemia en términos de salud controlando, y también estaríamos controlando la parte del ciclo económico. Tratando de controlar. Ecuador podría recuperar el crecimiento económico. Tratando de controlar la situación tan crítica de la pandemia, que Ecuador ha tenido picos muy graves. Recordar, por ejemplo, lo sucedido en Guayaquil y esta semana con esta alarma porque no hay camas de cuidados, de unidades de cuidados intensivos en Quito. Para despedirlo, pregunta de carácter político, profesor Villacrés. ¿Por qué cree usted que dijo lo que dijo hoy el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, cuando él a un periodista le dijo: espérese un momentico, porque yo lo que quiero decirle, aunque le parezca sorprendente, es que si va a la segunda vuelta Yacu Pérez, pues yo me voy con él? ¿Por qué lo dice justo en esta recta de las elecciones presidenciales? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo creo que primero es evidente que no tiene la seguridad Guillermo Lasso de que va a haber una segunda vuelta, por los datos que yo he podido leer, por las encuestas que ya no son públicas, pero que podemos hacer seguimiento, que podemos hacer el tracking. Es probable que no exista una segunda vuelta, y en caso de que llegara a existir, es probable de que Guillermo Lasso no esté en una segunda vuelta. Y al fin del día también se preocupa de sus negocios, entonces le interesa tener un alfil en caso de que él no pudiese estar en esta segunda vuelta, que podría ser no consentida en caso de que el 7 de febrero, abrumadoramente, como se ve en las encuestas, el Ecuador escoja a su presidente constitucional de la República. Entonces creo que ahí hay algunos elementos políticos de consideración. La gente que le está apoyando evidentemente no se quiere quedar sin una opción electoral, pero lamentablemente, y eso se puede ver en su gesticulación, en la forma como asume las entrevistas Guillermo Lasso, se ve lamentablemente para ellos, digo, que él está retrocediendo en las encuestas, y que en caso de que llegue a haber una segunda vuelta, muy probablemente Andrés Arauz, que lidera de largo las encuestas, tendría como opositor en la arena política a Yacu Pérez. Muchísimas gracias, profesor Villacrés, por este análisis. Muy buenas noches, muy interesante, gracias. Gracias a usted, Tatiana, y siempre con gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. A volver en Noticia, El Salvador. Tribunal Supremo Electoral pide a los observadores internacionales que adelanten el envío de las misiones al país. Los comicios del 28 de febrero están marcados por la violencia política. El pasado domingo se produjo un ataque mortal contra una caravana del FMLN. Además, los magistrados del TSE han recibido denuncias de muerte. Analizamos en minutos este complejo panorama electoral. Toda mi vida gozaré con la satisfacción de haber garantizado la libertad de estas provincias. 3 de febrero de 1795. Nace Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho.
Por supuesto que siempre hay que pedir disculpas por lo que se ha hecho mal, ¿no? Pero es imposible que no se cometan errores. Por supuesto que soy responsable político, pero atento. Cuidado, nos roban la moral y damos la razón a los que nunca la han tenido. Porque lo que esa gente busca es el error en su mediocridad, ellos que nunca han hecho nada, para tratar de legitimar un proceso que cambió la historia del país. Lawfare, un arma de guerra en el Ecuador. Sábado, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia El Salvador, en sesión esta tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional Legislativa se pronunció en solidaridad con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por el atentado contra sus militantes del domingo pasado. La Fiscalía además avanza en las investigaciones sobre el caso, mientras el Tribunal Supremo Electoral prepara el terreno para los comicios a fin de mes con acompañamiento internacional a quienes les han pedido que lleguen cuanto antes. Lo vemos. La Asamblea Nacional condenó el asesinato de los salvadoreños Juan de Dios Tejada Portillo y María Gloria Rogel de López, militantes del FMNL, durante una actividad política el pasado 31 de enero. Esta presidencia desde un primer momento condenó este asesinato de dos salvadoreños que defendían sus ideales, que vestían sus colores políticos, que su única forma de poder expresarse y vivir en democracia y en libertad era seguir a su grupo partidario, a su partido político en esta fiesta cívico, que se ha convertido en una fiesta electoral manchada con sangre. Por lo tanto, esta presidencia se une al dolor de la familia doliente y del grupo parlamentario del FMLN. Congresistas coincidieron en que se trató de un accionar que busca acabar con la democracia. Desde la bancada del FMNL denuncian un accionar fascista y discurso de odio por parte del gobierno de Nayib Bukele. Que me acaban de informar que a los heridos del día 31 de enero, 3 heridos están siendo amenazados. Y no es justo que después de este incidente, condenable desde todos los puntos de vista, a los heridos se les esté amenazando después de haber salido de un evento tan doloroso. Solo quiero alertar a la opinión pública nacional e internacional para que tome en cuenta que todo esto se está convirtiendo en la expresión viva de un gobierno de corte fascista. El fiscal general también se pronunció este miércoles. Señaló que se mantienen las investigaciones para dar con el ejecutor de los homicidios y que los 3 detenidos hasta el momento serán procesados por homicidio agravado y homicidio tentado. Hechos como el fallecimiento de doña Gloria Rogel y de don Juan de Dios Tejada no deben volver a suceder en el país. Y todos, desde la labor que nos corresponde, debemos hacer hasta lo imposible para que esto sea así. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado y representantes de organismos de cooperación internacional, a los que pidió intervenir y fungir como mediadores en el proceso electoral legislativo y municipal,
programado para el 28 de febrero, a fin de generar un clima de pacificación. Asimismo, el TCE firmó un convenio con la Asociación Iniciativa Social para la Democracia, ISD, para autorizar una misión de observación con el propósito de contribuir con la transparencia y calidad técnica del proceso. Para la mañana de este jueves, los partidos políticos contendientes están convocados a firmar un pacto para la consolidación de la democracia y el sistema electoral en El Salvador, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como testigo. Según la convocatoria, los firmantes se comprometen a realizar una campaña electoral que contribuya con el proceso democrático y genere condiciones para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Allí están los hechos, vamos con el análisis de inmediato. Nos acompaña para ello Leonel Búcaro, es político salvadoreño, expresidente del Parlacén, expresidente de Eurolat, nos acompaña de San Salvador. Leonel, ¿cómo está? Muy buenas noches. A nuestros amigos de Telesur y a todos aquellos que nos ven a través de medios del mundo. Muy preocupados aquí en El Salvador. Decirles que después de la firma del acuerdo de paz estamos pasando una de las etapas más difíciles que ha tenido nuestro proceso. Hay una política de odio, una política de confrontación. El presidente de la República, siguiendo la misma política que tuvo Donald Trump en Estados Unidos, generando odio y persecución a sus opositores, judicializando la política y con el empeño de tomarse el poder absoluto en nuestro país y declarando que los acuerdos de paz no son válidos, que de nada sirvió la guerra, han generado unas condiciones para que la ciudadanía entre en una etapa crítica de violencia política, de persecución. Y aquello que parecía... Lo que usted recuerda, Leonel, lo dijo el presidente Nayib Bukele antes, la semana anterior, lo recuerdo bien, del atentado del domingo en contra de los militantes del FMLN. ¿Cree usted que ha sido esta situación, exacerbación de violencia, un efecto de esas declaraciones de no reconocer una guerra civil de 12 años? No me cabe la menor duda, el presidente en su afán y en la búsqueda de hacerse el poder total ha generado una situación caótica en el país. Es una política constante de manipulación a través de las redes sociales, es una manipulación a través de la mentira, es una manipulación a través de las condiciones de miseria que tiene el país en un proceso que apenas se inició para desarrollar una democracia que no es perfecta, que apenas está cumpliendo con la participación de los diferentes actores sociales. Nosotros estamos convencidos que El Salvador necesita todavía mayor concentración, mayor concertación social. Necesitamos que las fuerzas políticas sepamos convivir en paz y desarrollar en esta pequeña nación de Centroamérica un modelo democrático para que los salvadoreños puedan vivir con justicia social. Sin embargo, el mandatario Bukele parece ser que, desconociendo la historia de nuestro propio país, la historia de las noches oscuras, de la persecución, de la judicialización que ha hecho a través de la política, está persiguiendo y rompiendo con todo aquel esquema que costó muchas vidas. Este resultado del domingo precisamente es eso, a través de manipular, a través de que muchos jóvenes y actores fascistas se vuelvan a las calles y con impunidad en estos atentados. Lamentable, porque las primeras declaraciones del presidente fueron inclusive sarcásticas. Señaló al FMLN como un autoatentado, una irresponsabilidad de la actualidad en el mundo político. Decir que un mandatario señale que su propio partido ha matado a sus correligionarios para sacar una ventaja política. Sí. Hoy el fiscal de la República declaró justamente que está claro que no hay nada de eso de lo que dijo el presidente. Sobre todo por los capturados, por las personas que ya han sido detenidas. ¿Cree usted en la justicia, Leonel, que avanzará para establecer, ya hay un grupo de autores materiales, pero quién dio la orden de atacar esa caravana que ya finalizaba además ese plan de campaña del domingo pasado? No estoy muy seguro que haya alguien directamente. Lo que sí sé que es la consecuencia del manejo de una política de odio y de persecución. Imagínate tú que el presidente, sin que él tenga derecho a participar en estas elecciones abiertamente,
tiene llena los medios de comunicación a través de tratar de ratas a los diputados que actualmente fungen, de decir que la Asamblea Legislativa es un nido de ladrones, y con todas esas formas de hablar está convirtiendo al país en una situación de confrontación permanente. Si bien es cierto, el mandatario obtuvo a través de las elecciones la presidencia de la República, olvida que estamos en este proceso democrático y que estamos precisamente en la línea esa débil. Por eso el llamado es a la comunidad internacional. Si va a haber justicia, eso dependerá mucho de que las instituciones funcionen y que la gente termine de no tener temor a la persecución que el gobierno está haciendo. Y para ello la comunidad internacional debe jugar un gran papel, así como hizo el llamado la Embajada de Estados Unidos a que se deduzcan las responsabilidades de estos asesinatos, la comunidad internacional, la Unión Europea, diferentes países de Latinoamérica, organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos. El Salvador hoy está nuevamente en la mira internacional, y no a través de un buen gobierno, sino que a través de la persecución política y del afán. Hoy este día también hemos tenido conocimiento del asesinato de otro militante del FMLN en el departamento de San Miguel. Se nos ha comunicado que un escuadrón llegó a su casa y lo asesinó impunemente. Ya sería otra víctima más de esta ola de violencia contra nuestro partido. ¿De quién se trata esta nueva víctima del FMLN, Leonel? ¿De quién se trata? Es el compañero Berrío, que fue concejal del municipio de San Miguel y que hoy nos notificaban de esta nueva víctima. Hay violencia, hay asesinatos, y decimos nosotros, primero a través del odio, después a través de la confrontación, y ahora son los asesinatos. Después va a venir el cierre de medios de comunicación, de los espacios democráticos, y todo esto con el fin de hacerse de un poder absoluto. Debemos de estar alertas a lo que sucede en nuestro pequeño país, a la persecución política, a los asesinatos, y buscar que El Salvador vuelva rumbo de la construcción democrática, del proceso de paz, de que se cumpla lo acordado y que las Fuerzas Armadas escuchen al pueblo y no volvamos a caer en una situación de caos. Lo mismo para la Policía Nacional Civil. Impensable que se vuelva a registrar, Leonel, una situación similar, y quienes lo vivieron, uno porque lee la historia, pero quienes lo vivieron, un baño de sangre permanente como fue la guerra civil en el país. Es impensable volver a una situación de esas. Ahora, usted es candidato al Parlacén, ahora de nuevo candidato. ¿Cuáles son sus temores para adelantar esta campaña? Queda todo este mes por delante. Bueno, hay un aspecto. Primero es el tema de la violencia terrorista que se ha implementado a través de estos elementos. Segundo es el problema de un posible fraude electoral, ya que se ha estado anunciando de parte del Ejecutivo de que ellos no van a aceptar si no les favorecen los resultados. Es el mismo manejo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, y que pudimos ver todos el ejemplo de la confrontación, los asesinatos que se dieron, la violencia. Estamos en un proceso complicado en Latinoamérica por lo que respecta a estas elecciones en El Salvador y a lo que ha venido surgiendo a través de los elementos democráticos de Latinoamérica, la persecución. En este caso, una de las preocupaciones mayores puede ser si llegamos a feliz término el 28 de febrero, y por eso es un llamado a toda la población de El Salvador que la mejor manera es salir a emitir el voto, salir con contundencia, hacer una parada a esta violencia que se ha iniciado a través de la política del odio, del señalamiento, de la burla, de la falta y del deseo del poder absoluto que está lanzando el mandatario actual en El Salvador. De conocer los acuerdos de paz que sangraron al país, donde hubo asesinatos bastante graves como el de los jesuitas, el de nuestro santo Monseñor Romera, el de trabajadores, el de maestros, donde toda la población estuvo, y además nosotros tenemos un contingente de exiliados producto de este conflicto armado y la represión que el sistema dio en aquella época. Parecería ser que nuevamente El Salvador viene a una espiral de esa naturaleza. Nosotros alertamos a la comunidad internacional. Hay mucha preocupación de que Centroamérica vuelva a convertirse en un teatro de operaciones de el fascismo, de la noche oscura, antidemocrático, no participativo. Después de tanto dolor que se ha vivido por parte del pueblo centroamericano. Ahora, Leonel, hay
algo desde la perspectiva política que quiero preguntarle qué tanto avance, qué tanta implicación pueda tener cuando veíamos que durante esta jornada hay diputados que proponen evaluar facultades mentales del presidente Bukele para ver si puede ostentar el cargo y de hecho hacen referencia a un artículo de la Constitución Nacional que lo permite en caso tal. Si lo revisamos desde la perspectiva política, ¿qué opina usted? Yo pienso que hay que tratar finalmente diferentes reflexiones, que no está en una realidad completa y parece que un conflicto de fuego que hubo también internacional. Es una situación complicada. Yo creo que poco a poco hay que ir evaluando estas situaciones, saber si el presidente realmente está actuando de manera normal, como se podría decir, o si hay alguna actitud, sobre todo en el tema del manejo del poder. ¿Qué pretende el presidente generar una condición conflictiva en nuestro país? Un país que apenas va saliendo, recién cumplimos los 29 años de los acuerdos de paz. Hay voces que dicen que es posible que el presidente no tenga las facultades mentales adecuadas para conducir nuestra nación, pero el teatro de operaciones es complicado. Hay una manipulación a sectores de las Fuerzas Armadas, a sectores con sentido de violencia, hay pactos implícitos con sectores estructurados como las maras. Todo esto la población debe conocerlo y la comunidad internacional. Yo creo que llegó el momento de expresarlo, de hacer un llamado a todas las personas y a todos los organismos, a Naciones Unidas, que tienen que ver con el proceso en El Salvador, la misma Unión Europea. Si se convierte esto en una espiral de violencia, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Es un proceso democrático que se vive con alegría, con colorido, que dos compatriotas, dos compañeros que son asesinados civilmente, no simplemente expresar su alegría democrática y su favoritismo hacia nuestro partido, el FMLN, levantando la bandera, una masacre. Sí. O más, porque era bastante, iban niños inclusive y niñas, y estos tipos simplemente lanzaron sentados como lo más lamentable. Muy grave la situación, Leonel. Lamentablemente estamos perdiendo la comunicación con usted, Leonel. Le queremos agradecer por ayudarnos a comprender este complejísimo panorama de violencia creciente en el país. Nosotros estaremos muy atentos de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero. Leonel, si me escucha, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Myanmar. Se conoce de su paradero, no se conocía su paradero desde el pasado lunes, pero ahora ya se sabe que la depuesta líder civil, la ven ustedes en pantalla, San Suu Kyi, está detenida en su casa y así permanecerá en las próximas semanas. Las fuerzas militares la acusan de incumplimiento de varias leyes, de la posesión de dispositivos de comunicación ilegales y de haber cometido fraude en las pasadas elecciones, en donde ganó por una abrumadora mayoría. Una pregunta además geopolítica. ¿Por qué algunas naciones de Occidente buscan involucrar a China en esta crisis? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social e cultural del gigante sudamericano. No próximo programa estaremos conversando sobre os 2 anos de impunidade do crime da mineradora Vale, que soterrou 272 trabalhadores em Brumadinho. Nosso convidado, Eduardo Armon, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Myanmar, el reciente alzamiento militar plantea un nuevo conflicto entre China y Estados Unidos. Esta nación occidental, Norteamérica, señala al gigante asiático de propiciar el conflicto político y China responde con determinación. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué repercusiones tiene este conflicto para esta región del mundo? Vamos a verlo. El 1 de febrero, Myanmar fue escenario de un alzamiento militar, vehículos blindados en las calles y manifestaciones de personas partidarias del ejército dieron paso a una toma del poder por parte del ejército del país. La institución castrense en ese país es una de las principales fuerzas políticas del mismo y según establece la Constitución, le corresponde el 25% de los curules del Parlamento. Y un precepto constitucional en el artículo 417 también le otorga potestad para tomar el control del país en caso de emergencia. Tras decretar un estado de emergencia por parte del alto mando militar, se ejecutó la intervención al gobierno por considerar que hubo irregularidad en las elecciones generales que se celebraron en noviembre pasado y que dieron como resultado la victoria de Aung San Suu Kyi del partido Liga Nacional para la Democracia. La mandataria fue detenida junto a otras autoridades civiles. En medio del conflicto interno que protagoniza la joven democracia en Myanmar, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para abordar el tema y voceros de Estados Unidos señalaron que la actuación de China ha sido pasiva ante la ruptura del gobierno recién electo en la nación asiática. Ante estas consideraciones de Occidente, el gobierno de Xi Jinping aclaró que mantienen estrechas relaciones tanto con el gobierno como con el ejército y valora al país como un importante aliado económico de China y rechazó las acusaciones. El Consejo de Seguridad celebró una reunión a puerta cerrada sobre la situación en Myanmar y China participó de manera constructiva en los debates pertinentes. China es un vecino amistoso de Myanmar. Esperamos que todas las partes de Myanmar den prioridad a la voluntad y los intereses del pueblo y manejen adecuadamente sus diferencias bajo la Constitución y dentro del marco legal para mantener la estabilidad política y social. Cualquier acción que tome el Consejo de Seguridad debe ser conducente a la estabilidad política y social de Myanmar, la reconciliación pacífica y evitar exacerbar las tensiones y complicar aún más la situación. Con esta interrupción a la democracia, se pone fin a 10 años de transición en el país, que estuvo bajo dictaduras militares desde 1988 hasta 2011, pero ya lo habían hecho en periodos anteriores, desde 1962, mientras Occidente señala posibles responsables en China. En Myanmar sigue detenida la presidenta del país. El ejército anuncia elecciones libres en un año. A la par, organizaciones políticas, partidos opositores y la Liga Nacional por la Democracia exigen la liberación de Aung San Suu Kyi. Ahí están los hechos, vamos a ir de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Wady Calvo, analista internacional, especialista en Oriente Medio, Asia y África, nos acompaña desde Buenos Aires. Wady, muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Wady, hoy se sabe que los militares dicen que tienen retenida de manera permanente y se encuentra en su casa la líder civil del país, una mujer que además tuvo decíamos en el informe, una abrumadora mayoría en las elecciones del pasado noviembre, y hay una serie de acusaciones. Así que por allí quiero comenzar por preguntarle acerca de esas acusaciones, razón por la cual ella está detenida. Dicen que por lo menos ahora hasta el 15 de febrero, cuando la justicia se pronuncie. Bueno, las acusaciones se estriban en dos direcciones. Primero, que el gobierno intervino en las elecciones manipulando el recuento, que hubo 8.500.000 ciudadanos que tuvieron la oportunidad de votar varias oportunidades durante la jornada de elección, y la otra variante por la que está detenida es porque habrían encontrado algún tipo de negocio un tanto oscuro con
con materiales de comunicación y demás. Bueno, de hecho es la líder política indiscutida de Myanmar o Birmania, como querramos llamarla. Fue la cabeza del gobierno en las sombras, si bien no era la presidenta, era la consejera, pero era realmente el poder lo tenía ella. Y bueno, se produce este golpe de Estado y es, de hecho, es de manual que detengan a los principales líderes, ¿no es cierto? Se escudan en el fraude y en las negociaciones ilícitas, pero fundamentalmente es porque la líder número uno del país. Es decir, todo esto hay que verlo desde el momento en que gana su partido con esta abrumadora mayoría. Hay que ver desde allí, desde el momento en que las fuerzas militares dicen que además tenían un partido político también las fuerzas militares, que había fraude. Hay que verlo entonces desde ese momento para entender lo que está pasando hoy. Exactamente, hay que entenderlo desde ahí. Otra excusa que presentó el ejército es que los partidos de la oposición no han podido hacer campaña por la cuestión de la pandemia y que casi todos los medios de comunicación estaban controlados por el Estado y han hecho campaña a favor del gobierno. Sí, Guadi, aquí además has hablado de un golpe de Estado. Sin embargo, llama profundamente la atención que lo sucedido hoy, en términos normativos por la Constitución, está permitido. En una Constitución que hace más de una década las fuerzas militares ayudaron a escribir, pero eso está permitido. Entonces, legalmente no es un golpe de Estado. No, exactamente. Tu corrección es precisa, no es un golpe de Estado, porque el ejército birmano es realmente tiene una presencia muy importante, tiene el 25% de las bancas en el Parlamento, tiene poder de veto a las medidas que consideren no acertadas, y les da esta posibilidad de declarar estado como un estado de confusión del país por el que pueden intervenir. Por eso siguen apegados a la Constitución. Utilizaron elementos que el ejército mismo construyó antes de entregar el poder a los civiles para seguir teniendo el control. Es decir, que nunca han perdido el control realmente. ¿Perdón? Es decir, que nunca han perdido el control realmente. Desde ya. Pero hay que señalar también que nunca han perdido el control, pero que la señora Suu Kyi ha sido una gran aliada estos 10 años del ejército. No es que fueron enemigos, y esta confrontación empezó hace unos poquitos meses, pero hay un punto muy sensible desde el 2000, viene de muy lejos, pero se acentuó en el 2017, que es la cuestión de la minoría rohingya, que son la minoría musulmana, que por cuestiones ancestrales, históricas, son odiados, particularmente por los nacionalistas y por el ejército, y desde el 2017 se ha hecho prácticamente un genocidio. Han expulsado cerca del 80% del 1.400.000 rohingyas que vivían en Birmania, los expulsaron,
los persiguieron, quemaron sus aldeas, hay muchísimos casos de asesinatos, de violaciones, de torturas, y la señora Suu Kyi estuvo de acuerdo con ello, avaló al ejército en estas operaciones, que creo que es la cara más terrible de la realidad birmana, ¿no es cierto? Entonces, poco han hecho. De hecho, en ese momento, Guadi, de hecho, en ese momento es que se reconoce el rostro de esta líder civil de Suu. Ella, ante estrados internacionales, ha dicho que no tenía mucho margen de maniobra porque prácticamente todo estaba en manos de los militares y que había una gran dificultad para entender el sistema étnico del país. ¿Cuánto habría de eso? Sí, pero creo que una líder política y más de las características que tiene esta mujer en su país, tendría que haber presionado mucho más. Presionaron incluso al Papa Francisco cuando visitó Birmania para que no se refiera a la persecución de la minoría musulmana, y ella avaló el genocidio, es responsable, incluso ella es Premio Nobel de la Paz del año 91, incluso hubo un movimiento de otros premios Nobel de la Paz que pretendían que le quiten ese honor, y alguno ha llegado a renunciar al premio Nobel porque lo ostentaba esta mujer. Es decir, la realpolitik es esto. Sí. Es hacer las cosas a veces como den lugar y no observando detalles, pero ya un genocidio es algo que no se puede obviar. Sin duda, un genocidio es un genocidio. Bangladesh abrió las puertas para refugiarlos, pero es un verdadero drama humanitario lo que aún vive esta comunidad étnica rohingya, esta minoría musulmana en Myanmar. Guadi, ¿y qué sucede con Estados Unidos y con China? Durante esta jornada China le responde a Estados Unidos que no lo involucra en el asunto interno, lo dicen a su manera, diplomáticamente, en los asuntos internos de Myanmar. Respecto a China, es como siempre la prensa occidental, cuando no golpea a China, golpea a Rusia o a Venezuela o a Irán, siempre trata de sacar ventajas. China ha sido un vecino amistoso históricamente de Birmania. Tienen una frontera de 2.100 kilómetros, le compra a Birmania, entre otras cosas, es fundamental, gas para sus industrias. China está construyendo un puerto en las costas birmanas del Golfo de Birmania, de Bengala, perdón. Tienen muchos intereses, y tuvo una excelente relación con el partido de la señora Kim hasta el último momento. El último viaje del presidente Xi Jinping antes de la crisis de la pandemia fue justamente a Birmania, cuando nombran a la ministra de Relaciones Exteriores China. La primera en felicitarla e invitarla a su país es la señora Kim. Han tenido históricamente, en la época de la dictadura y en los tiempos de la democracia, una excelente relación China y Birmania. Y esto es pragmatismo puro.
Estados Unidos no se hace cargo de los crímenes que comete Arabia Saudita en Yemen y siguen siendo grandes socios, sigue habiendo mucho flujo comercial entre las dos naciones, se visitan y son aliados estratégicos y nadie dice nada de esa relación. Ahora sí, China es responsable del golpe en Birmania, porque está ahí, porque tiene presencia y porque China necesita a Birmania como un aliado. Entonces, obviamente la prensa occidental va a salir a golpear, como lo hace permanentemente con los países que no se encuadran al son de los Estados Unidos. Al son de su política exterior. Muchísimas gracias, Guadi, por ese análisis. Buenas noches. A ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Hasta mañana, sigan con nosotros.